Hola estimados estudiantes, tengan cada uno de ustedes un muy buen día. En esta oportunidad vamos a resolver el examen de biomédicas del último proceso de admisión 2024-2 de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en las áreas concernientes de literatura, cívica e historia. Aquí están las instrucciones y vamos a empezar por literatura. Aquí encontramos dos preguntas. La primera de ellas, la número 51, nos dice: novela de los llanos venezolanos que replantea el viejo dilema de civilización y barbarie. Tiene como personajes a Santo Luzardo, Marisela, entre otros. Esta es una obra muy famosa del señor Rómulo Gallegos, el cual pertenece al movimiento del regionalismo, un movimiento latinoamericano que se difundió bastante en el ámbito de la literatura. Aquí la respuesta, por supuesto, es Doña Bárbara. Proseguimos con la pregunta 52. Dice: primera novela indianiza peruana con ambiente indígena que narra el amor moralmente imposible entre Margarita y Manuel. Estamos hablando de la obra de Clorinda Mato de Turner, Ave sin nido. Algunos se han confundido con la obra Matalaché, la cual también es la primera novela, pero no es indianista, sino es negrista. Y esta obra pertenece a Enrique López Albújar. Tengan mucho cuidado con esta pregunta. Proseguimos con el área de cívica. Esta área en biomédicas tiene tres preguntas. La primera de ellas nos dice lo siguiente: tiene como finalidad proteger a la población previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y asegurando la rehabilitación en caso de desastres. La respuesta a esta pregunta es defensa civil. Algunos se pueden confundir con defensa nacional, pero cabe decir que esta alternativa C es un término bastante general. Esto implica los temas, por ejemplo, militar, la defensa geopolítica. En cambio, la defensa civil está más enfocado a lo que es la prevención de daños de la población, ¿no? En casos de desastres. Proseguimos con la pregunta 58, la segunda de cívica, que nos dice: son derechos que tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y la cultura. La respuesta a esta pregunta es la alternativa B, derechos de segunda generación, los cuales son los derechos sociales, económicos y culturales principalmente. Seguimos con la pregunta 59, una pregunta que ha dejado a muchos con bastantes dudas, incógnitas, que ahora vamos a tratar de resolver. Aquí nos presentan 5 enunciados, los cuales nos preguntan por los que no corresponden a la tercera generación. Los derechos del niño, sabemos que por su naturaleza se vinculan a la segunda generación. Por lo tanto, podría ser una buena alternativa, la cual podemos marcar. Los derechos a la libertad de conciencia, ¿ok?, están relacionados a lo que es la primera generación, ya que es un derecho fundamental. Está relacionado a la democracia, a la libre determinación del voto, etc. El tercer enunciado nos habla sobre el derecho al salario justo. Esto está implicado en el trabajo. Por supuesto, segunda generación. Proseguimos con el derecho de los impedidos, lo cual significa el derecho del respeto y el libre ejercicio y capacidad de las personas que presentan algunas discapacidades físicas. Por lo tanto, este derecho, que está relacionado a la no discriminación, está involucrado tanto en la segunda generación como en la tercera generación. Varía mucho según la doctrina que estemos utilizando como fuente. Por lo tanto, vamos a dejarlo sin tener en cuenta y vamos a analizar el resto de enunciados y alternativas para poder decantar una respuesta que sea lo más correcta posible. Sobre el enunciado último, que es el número 5, tenemos derecho a la eliminación de la discriminación racial. Este derecho pertenece en la tercera generación, que son los llamados derechos de solidaridad, los derechos colectivos. Por lo tanto, si nos preguntan a los que no corresponden a la tercera generación, buscaríamos entre los tres primeros. Aquí vemos la presencia del cuarto enunciado, por lo tanto lo descartamos en la alternativa A. En la B, de igual forma, la descartamos. La C la descartamos por la aparición del quinto enunciado, que como se ha mencionado es de tercera generación. Sobre la alternativa D, la vamos a marcar como correcta, ya que nos habla sobre los derechos del niño, que pertenecen a la segunda generación, y derechos al salario justo, que pertenecen a la segunda generación de igual forma. Por lo tanto, la alternativa correcta a marcar de la pregunta 59 es la alternativa D. Finalmente llegamos con las 4 preguntas de historia en el área de biomédicas. Tenemos la pregunta 60 sobre la iconografía moche, ¿no?, la cual nos dice que evidencia el carácter militarista de dicho estado. Eso se manifiesta a través de... vamos descartando alternativa por alternativa. Nos dice las clases sociales existentes.
Esto no tiene alguna relación directa con lo que se está hablando en el enunciado, por lo tanto, le descartamos. Alternativa B, dice las tumbas de los sacerdotes guerreros en Zipán. Podría tener cierta relación, pero aquí nos están preguntando por la iconografía, tengan bastante cuidado con ello. Las tumbas no pertenecen a este rubro. Sobre la alternativa C encontramos un error, la cual es polícroma, ya que recordando, la cerámica presente en la cultura moche es bícroma o en algunas situaciones monocroma, pero mayormente bícroma. Por lo tanto, si hablamos de este tipo de cerámica, estaríamos refiriéndonos a otras culturas posteriores, como la Wari, por ejemplo. Por lo tanto, esta alternativa C está descartada. Siguiendo con la alternativa D, nos dice murales con escenas de guerra y captura de prisioneros. Por supuesto, esta es la alternativa correcta, ya que pertenece tanto a la iconografía como al carácter militar. ¿Y por qué no podría ser la alternativa E? Porque eso está más relacionado al carácter religioso de la cultura moche. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D, murales con escenas de guerra y captura de prisioneros. Proseguimos con la pregunta 61, la cual nos dice, la derrota de la rebelión de Túpac Amaru II puede explicarse principalmente por la superioridad militar realista. Aunque existan aquí que se mencionan en las alternativas otras causas que también se pueden relacionar a esta derrota de Túpac Amaru II, la principal, la de mayor fuerza, es la superioridad militar realista. Prosiguiendo con la pregunta 62, nos hablan sobre el oncenio de Augusto Leguía, en el cual se estableció la Patria Nueva, lo que significó en el aspecto político nacional el desplazamiento de los civiles del poder, es decir, del partido civilista, el partido oligarca, que significó el periodo de la República Aristocrática del año 1895 al año 1919, en donde Augusto Leguía da un golpe de Estado y finalmente instala una dictadura de un carácter militar. Finalmente nos encontramos a la pregunta 63 de esta área de historia, la cual nos dice lo siguiente. El impacto de la filosofía ilustrada en el proceso revolucionario es una realidad incuestionable. Las ideas difundidas por la enciclopedia de Diderot, las doctrinas políticas y sociales de Montesquieu, Rousseau y Voltaire dinamitaron los fundamentos teóricos de la monarquía absoluta y pusieron en manos de la burguesía el discurso teórico con el que justifican la destrucción del antiguo régimen. El texto presentado nos permite explicar la preparación ideológica como causa de la Revolución Francesa. Por supuesto, la respuesta en esta pregunta está más que cantada, pues nos hablan del proceso de la creación de la doctrina que rigió la ideología de aquellos que batallaron, lucharon e impulsaron la Revolución Francesa, bajo el manto de la Ilustración. Y ahora sí, hemos llegado a la parte final de este video, de esta resolución rápida de las 3 áreas del examen de biomédicas en el segundo proceso de admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo este 24 de agosto del año 2025. Muchas gracias por llegar a la parte final del video y ante cualquier duda que tengan, me lo pueden hacer saber mediante los comentarios. Muchas gracias.